Mis ojos se clavaron en ella, y en solo 3 segundos, el cristal de Bohemia que sostenía en mi mano pareció desintegrarse, no por el calor de mi furia, sino por el frío de su desprecio. «Basura barata», escupió mi nuera, mientras el reloj de mi abuelo, el legado de mi sangre, se estrellaba contra el suelo pulido de mi salón. ¿Alguna vez sintieron cómo el aire se vuelve un puñal helado, clavándose justo en el centro del pecho, en el lugar donde el orgullo se quiebra? Aquella noche de Nochebuena, rodeada de 22 testigos, la traición tenía el rostro de quien se sentaba a mi mesa, no solo pisoteando un objeto, sino el alma misma de mi familia. Si esta historia te eriza la piel, si reconoces en ella el amargo sabor de la ingratitud, te invito a unirte a esta comunidad, donde la dignidad siempre encuentra su voz. Suscríbete ahora mismo. No te pierdas el desenlace de esta batalla, por el honor en Respirando. Y escuchen lo que tengo que decirles ahora, porque lo que viví podría ser la pesadilla de cualquier mujer que ha entregado su vida por una familia. Mi nombre es Elena de la Torre Guay, para muchos. Siempre fui la matriarca inquebrantable, la columna vertebral de una de las familias más antiguas y respetadas de la alta sociedad madrileña. Esta mansión, con sus muros llenos de historias, sus tapices flamencos y sus jardines diseñados por paisajistas renombrados, era el santuario de mi apellido, mi legado inmaterial. Fui criada bajo los valores más férreos de la tradición española, donde el honor, el linaje y el buen nombre lo eran todo. Mi vida entera giró en torno a mi único hijo, Mateo, el heredero, la continuidad de una estirpe que se remontaba a siglos. Hace 4 años, Mateo apareció en mi vida con Valeria Sandoval, una joven deslumbrante que trabajaba en el sector de la consultoría de lujo. Alta, delgada, con un cabello oscuro impecablemente peinado, y una sonrisa que podía encantar a cualquiera, Valeria parecía la personificación de la elegancia y el éxito. Mi hijo, con 33 años, quedó completamente cautivado. Yo, por mi parte, sentí un escalofrío en la espalda desde el primer apretón de manos. Sus ojos, aunque hermosos, me evaluaron de arriba a abajo en un parpadeo, midiendo, calculando, clasificando. No le gusté, y la intuición de una madre que pocas veces falla me gritó que ella no era lo que aparentaba. Pero Mateo estaba enamorado, o al menos eso creía él. Y mi deseo de verlo feliz me llevó a silenciar mis alarmas internas. Lo que no sabía entonces es que Valeria no había llegado a nuestras vidas por casualidad. Había llegado con un plan tan meticulosamente orquestado como una obra de arte. Los primeros meses, Valeria fue una actriz consumada, encantadora, atenta. Hacía preguntas sobre la historia de nuestra casa, sobre los negocios familiares, con un interés que parecía genuino. Me llamaba Doña Elena con una dulzura que, ahora sé, era pura estrategia. «Su hijo habla maravillas de usted», me decía, mientras tomábamos un café con pastas en el salón de invierno. «Debe sentirse muy orgullosa de todo lo que ha construido». Y yo, con la guardia baja, permitía que su dulzura fingida me ablandara. Mateo la traía a casa cada fin de semana. Cenábamos juntos, y ella elogiaba mi cocina, aunque notaba que apenas probaba bocado, siempre con alguna excusa sobre dietas de moda o compromisos sociales previos. Pero había grietas en su fachada. Un día, Mateo mencionó casualmente que Valeria vivía en un exclusivo ático en el barrio de Salamanca, con un alquiler que superaba con creces los ingresos de una consultora Junio R. ¿Y de qué vive exactamente?, le pregunté esa noche. «De sus redes sociales. Mamá, tiene patrocinios, colaboraciones con marcas de lujo, viajes pagados», respondió él, con una vaguedad que me molestó profundamente. Así que hice lo que cualquier matriarca con recursos y astucia haría: investigué. Su perfil de Instagram era impecable, lleno de fotos en hoteles de 5 estrellas, yates en la Costa Azul y boutiques exclusivas. Pero mi sobrina Daniela, experta en marketing digital, confirmó mis sospechas antía. «Esto huele a seguidores comprados. Los comentarios son genéricos, las interacciones falsas, y ninguna de esas marcas la menciona en sus cuentas. Esto no genera el dinero que ella pretende». Esa noche, la verdad,
como una pequeña astilla, se clavó en mi mente. Al día siguiente, con la imagen de los seguidores comprados, aún fresca en mi mente, invite a Valeria, almorzar. Elegí una pequeña tasca tradicional, lejos de los restaurantes de moda, donde ella solía posar para sus fotos. Quería verla fuera de su elemento, sin la armadura de su falsa sofisticación. Cuéntame de tu familia, le pedí, mientras compartíamos unas croquetas de jamón y una ensalada fresca. Su rostro se tensó por una fracción de segundo, casi imperceptible, antes de recuperar esa sonrisa ensayada. Mi madre vive en Sevilla. Doña Elena es viuda, como usted. Mi padre falleció hace unos 6 años. La vaguedad en sus respuestas, la forma en que eludía detalles específicos sobre la profesión de su madre, o si tenía hermanos, me hizo dudar aún más en cada palabra suya. Sonaba como un guión perfectamente memorizado, sin la espontaneidad de una conversación real. Entonces, me incliné ligeramente hacia ella, mi voz dulce como el néctar, pero con un filo oculto. Valeria, sé que Mateo está muy ilusionado contigo. Y yo, solo deseo que mi hijo sea feliz. Ella asintió. Esos ojos suyos que nunca llegaban a sonreír, fijos en los míos. Pero también quiero que sepas algo muy importante. Mateo es lo único que me queda. Y he trabajado toda mi vida, cada hora, cada céntimo, para asegurar su futuro y el de esta familia. Necesito estar absolutamente segura de que quien esté a su lado lo quiere por quien es, no por lo que tiene. Por un instante, solo un breve y revelador instante, la máscara de dulzura se deslizó. Un destello de algo frío y calculador cruzó su mirada, tan rápido que si hubiera parpadeado, me lo habría perdido. Luego, soltó una risa suave, casi melancólica. Doña Elena, entiendo perfectamente su preocupación, de verdad, pero le prometo que yo amo a Mateo en el dinero. El dinero no me interesa en absoluto, mentirosa. En ese preciso momento lo supe con una certeza que me heló la sangre, pero no tenía pruebas irrefutables. Solo la aguda intuición de una madre y una empresaria, curtida en 1000 batallas. Esa noche, hablé con Mateo Anijo. Creo que deberías ir más despacio. Apenas la conoces, no te precipites. Su reacción me tomó completamente por sorpresa. Su voz, que siempre había sido cariñosa, ahora sonaba cansada, frustrada. ¿Por qué siempre haces esto, mamá? Nunca estás conforme con nadie. Ninguna mujer es suficiente para ti, mi Senti Gerida. Eso no es cierto, Mateo. Sí lo es. Laura no era suficientemente de familia. Patricia era demasiado moderna. Y ahora Valeria, ¿qué? ¿Es demasiado guapa? ¿Demasiado exitosa? ¿Para el apellido de la Vega? No era eso. Y traté de explicarle, de comunicarle mi inquietud, la mala espina que sentía, pero él me interrumpió. Su tono agrio. I'll go. Repeats. Siempre algo que no puedes explicar. No, mamá. Las madres sobreprotegen. Tengo 33 años. Ya no soy un niño al que hay que proteger. Esas palabras me dolieron más de lo que podía expresar. El silencio que se instaló entre nosotros esa noche fue un abismo. Salió de la casa dando un portazo. Y durante una semana, la más larga de mi vida, no hablamos. Cuando finalmente me llamó, su voz tenía una cadencia diferente. Un tono de euforia que no le conocía. Mamá, necesito decirte algo. Mi corazón se detuvo. Le pedí matrimonio a Valeria anoche, y dijo que sí. El mundo se inclinó bajo mis pies. Debí haber gritado. Debí haberle rogado que esperara, que lo pensara bien. Pero su voz sonaba tan feliz, tan ilusionada, que mis palabras se ahogaron en mi garganta. Felicidades, mi hijo, murmuré, con una falsedad que me quemó la boca. Si ella te hace feliz, entonces me hace feliz a mí. Otra mentira, pero esta vez la dije por ese amor incondicional, y a veces ciego, que solo una madre puede sentir. Esa noche, sentada en mi cocina vacía, sostuve el reloj de mi abuelo entre mis manos. Ese reloj de bolsillo que mi abuelo Ernesto había usado con orgullo. No sé qué hacer, le susurré al aire. No sé cómo protegerlo sin perderlo. Pero ya era demasiado tarde. Valeria había ganado la primera batalla, y yo ni siquiera sabía que estábamos en guerra.
Lo que vendría después me enseñaría que mis peores sospechas se quedaban cortas. La boda se fijó para 6 meses después, un tiempo que Valeria aprovechó para transformarse en la novia perfecta de redes sociales. Publicaba fotos de ella y Mateo con descripciones melosas en el amor de mi vida, mi futuro, para siempre. Cada imagen, meticulosamente calculada, para generar miles de me gusta, con etiquetas de diseñadores y locaciones de ensueño. Sus seguidores, y los de Mateo, enloquecían con cada actualización, pero lo que pasaba lejos de esas cámaras era una historia muy diferente, una que comenzaba a costarme no solo la paz, sino mi patrimonio. «Doña Elena, necesito hablar con usted», me dijo un sábado por la mañana, apareciendo en mi casa sin avisar, como si fuera la suya. Traía una carpeta gruesa, que abrió sobre mi mesa de comedor de caoba. Estuve viendo opciones de lugares para la boda. Mateo y yo queremos algo elegante, íntimo, especial. Me mostró fotografías de una quinta histórica en las afueras de Toledo, con jardines impecables, fuentes de mármol y salones con candelabros de cristal, que parecían sacados de un cuento de hadas. «Es hermoso», admití, intentando ocultar mi creciente ansiedad. «El paquete completo cuesta 850,000 euros», soltó, como quien recita un precio de pan. Se me cortó la respiración. 850,000. Incluía todo banqué, para 200 invitados, barra libre premium, decoración, música en vivo, un pastel de 5 pisos. Ella hablaba con una ligereza que me helaba la sangre. «Mateo dice que usted quería ayudar con los gastos». «Sí, por supuesto que quiero colaborar, pero ese monto es considerable», respondí, intentando mantener la compostura. «Es una vez en la vida, doña Elena, y con sus 3 exitosas empresas de importación y distribución, sé que puede permitírselo». Ahí es el primer golpe directo. No preguntó, no sugirió, asumió. Sentí el nudo de la indignación en mi garganta poro low track, forzándome a mantener la compostura. Estaba acorralada en mi propia casa, en mi propio comedor. «Déjame hablarlo con Mateo», dije, mi voz apenas un susurro. «Ya lo hablamos», respondió Valeria, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Él está de acuerdo. Solo falta que usted confirme». Me sentí asfixiada, atrapada en una telaraña de manipulación que se tejía con hilos de seda y acero al final. Cedí. Negarme significaría ser la suegra tacaña y envidiosa que arruinaba la boda de su único hijo. ¿Why en mi mundo? La reputación lo era todo. 850,000 euros, casi todo lo que había logrado ahorrar ese año de mis empresas de importación y distribución, sacrificado en un altar de apariencias. La boda fue exactamente como Valeria la había planeado, perfecta para Instagram, impecable para los ojos de la alta sociedad, pero fría en persona, desprovista de la calidez y la autenticidad que deberían acompañar un evento así. Me senté en la primera fila de la iglesia, con un vestido de seda que había encargado a mi modista de siempre, observando cómo mi hijo se casaba, con una mujer que, en lo más profundo de mi alma, sabía que no lo amaba. Durante el baile nupcial, Mateo me buscó con la mirada y me sonrió. Una sonrisa genuina, feliz, que por un instante disipó mis dudas. Y yo le devolví la sonrisa, tragándome el nudo de preocupaciones que me oprimía el pecho. Porque eso hacemos las madres, ¿verdad? Sonreímos aunque el alma se nos esté rompiendo por dentro, por el amor que sentimos y la impotencia de no poder protegerlos. La luna de miel fue en Punta Cana. 2 semanas de lujo exótico, todo pagado por mí, por supuesto, aunque ese detalle nunca se mencionó en las fotos idílicas que Valeria subía a sus redes sociales, etiquetando complejos turísticos de 5 estrellas y restaurantes gourmet. Cuando regresaron, esperaba que buscaran su propio lugar, un ático en el centro, una casa en la finca, su propio espacio. En cambio, una tarde, Mateo llegó a la mansión con 2 maletas. «Mamá, ¿podemos quedarnos contigo mientras buscamos algo? El mercado inmobiliario está carísimo ahora», dijo, con una expresión de súplica que no supe ignorar. Valeria, radiante y con su eterna sonrisa, se deslizó detrás de él,
Solo serán unos meses. Doña Elena, necesitamos tiempo para encontrar algo que valga la pena. ¿Qué iba a decir? ¿Negarle la entrada a mi propio hijo en su casa? Claro, mi hijo, le respondí, con la resignación de quien sabe que una vez que se abre la puerta, es difícil volver a cerrarla. Esta siempre será tu casa. Los unos meses se convirtieron en un año, luego en 2, y esa estancia temporal se transformó en una ocupación permanente. Lentamente, insidiosamente, Valeria comenzó a cambiar cosas en la mansión. Al principio eran pequeños detalles a un florero moderno aquí, unos cojines de diseño allá. Para modernizar un poco, doña Elena me decía con una deferencia que ocultaba una voluntad de hierro. Con todo respeto, su decoración es muy tradicional, un tanto decimonónica. Luego, los cambios fueron más grandes. Quiso pintar el salón de un gris más elegante y contemporáneo, en lugar del cálido beige que yo había elegido con tanto esmero años atrás. Un día, llegué de una de mis empresas y la foto de mi boda con Roberto, mi difunto esposo, que había estado colgada en el muro principal del salón durante 25 años, ya no estaba. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde está mi foto?, pregunté, intentando mantener la calma, mi voz resonando con una mezcla de sorpresa y advertencia. La guardé en su cuarto, doña Elena, respondió Valeria, con esa sonrisa inmutable. Es que hacía que el salón se viera como un museo. Necesitamos espacios más neutros, más despejados. Museo. Llamó museo a mi historia, a mis recuerdos, a la esencia misma de mi familia. Mateo, mi hijo, estaba ahí, escuchando todo, con los ojos clavados en su teléfono, ajeno, pasivo. No dijo una palabra. Esa foto vuelve a su lugar, dije con una firmeza que no admitía réplica. Valeria suspiró dramáticamente, pero asintió. Como usted diga, doña Elena. Pero el daño ya estaba hecho. El mensaje era claro. Esta ya no era mi casa, era la suya. Y yo, la matriarca, era solo un estorbo. Y entonces llegó Graciela. La madre de Valeria apareció un jueves por la tarde, sin previo aviso, con 3 maletas de marca y un aire de superioridad que me heló la sangre. Mamá tuvo problemas con su casero en Sevilla, explicó Valeria, con esa misma sonrisa de porcelana. La desalojaron. Necesita quedarse con nosotros un tiempo. Claro, ni siquiera me preguntaron. Simplemente lo asumieron. Graciela era una mujer de 58 años, con una figura rotunda, una voz chillona y un caudal interminable de opiniones sobre todo y todos. Se instaló en la habitación de huéspedes como si fuera el hotel más exclusivo, sin ofrecer ayuda, con nada. No cocinaba, no limpiaba, se pasaba el día viendo telenovelas en el televisor de la sala y criticando cada cosa que yo hacía. Ay, Elena, ¿todavía usas esa licuadora? ¿Está tan vieja? Elena, ¿no crees que deberías cambiar esas cortinas? ¿Se ven? De los años 80. ¿Por qué no contratas a alguien que te ayude con el jardín? Se ve descuidado. Y Valeria la secundaba en todo, con risitas cómplices y miradas que me hacían sentir como una intrusa en mi propia casa. Mateo trabajaba en mis empresas, sí, pero aquellos desayunos de los domingos, donde revisábamos juntos los números y los planes de negocio, se habían esfumado. Estoy cansado, mamá. Valeria y yo queremos descansar los fines de semana. Jaikonsa, descansar con mi dinero, en mi casa, mientras yo seguía siendo la fuerza motriz de un imperio que ellos disfrutaban sin el menor esfuerzo, porque aunque Mateo seguía teniendo un sueldo generoso de mis empresas, más de 45,000 euros mensuales, ese dinero desaparecía como agua entre las manos, sin dejar rastro de ahorro o inversión. Un día, revisé las cuentas corporativas. Mateo tenía acceso a una tarjeta empresarial para gastos relacionados con el negocio. Los últimos movimientos me helaron la sangre. Restaurantes carísimos, boutiques de ropa de alta costura, una joyería exclusiva en el centro, 120,000 euros en un brazalete de diamantes. Lo confronté esa noche. Mateo, ¿qué es esto? ¿Son regalos para Valeria con la tarjeta de la empresa? Él me miró con evasión. Mamá, estamos casados. Lo mío es de ella también. Pero esto no es tuyo, es de las empresas.
Es de las ferreterías que construimos con el sudor de nuestra frente. Valeria entró a la sala en ese momento, con su sonrisa perfecta. ¿Cuál es el problema, doña Elena? ¿No quiere que su hijo le dé detalles a su esposa? El problema es que intenté explicar, pero ella me interrumpió. Y por primera vez, las lágrimas brotaron de sus ojos. Un talento que, descubrí con amargura, dominaba a la perfección. El problema, me interrumpió, es que usted trata a Mateo como si todavía fuera un niño, como si necesitara su permiso para todo. Yo solo quiero que me acepte, que confíe en mí, pero siempre me ve como una enemiga. Mateo la abrazó de inmediato, con un ya, amor, cálmate, que me atravesó el alma, y luego me miró con un reproche que no olvidaría. Mamá, necesitas dejar de controlar todo. Esa noche, lloré en mi habitación, en silencio, para que nadie me escuchara, porque sabía que estaba perdiendo a mi hijo. Y lo peor es que él ni siquiera se daba cuenta de la trampa en la que estaba cayendo. El cambio en Mateo fue tan gradual que al principio apenas lo noté, como una lenta marea que erosionaba la arena bajo mis pies. Es como cuando se hierve una rana viva en sí. La temperatura sube de golpe, salta. Pero si se aumenta grado por grado, se queda ahí hasta que es demasiado tarde. Así fue como empecé a perder a mi hijo, casi sin darme cuenta. Los domingos habían sido sagrados durante 33 años, desde que era un niño. Desayunábamos juntos en huevos rancheros, pan dulce de la panadería de Don Chema, café de olla preparado, como mi abuela me enseñó. Hablábamos de todo de la vida, del negocio, de sus sueños, de los pequeños detalles que construyen el vínculo entre una madre y un hijo. Pero después de la boda, esos domingos comenzaron a cancelarse. Mamá, Valeria no se siente bien. A mejor otro día. Oh, mamá, tenemos planes con los amigos de Valeria. Y el más doloroso de todos, mamá. Necesitamos tiempo para nosotros como pareja. Al principio lo entendí. Son recién casados. Pensaba con una esperanza ingenua. Es normal, pero ese otro día nunca llegaba. Las llamadas telefónicas también cambiaron. Antes, Mateo me llamaba todos los días, solo para saludar, para preguntarme cómo había estado mi jornada, cómo estaban las empresas. Ahora, si yo no marcaba, pasaban días, a veces una semana, sin hablar, y cuando lo hacía, las conversaciones eran cortas, frías, superficiales. ¿Todo bien, mi hijo? Sí, mamá. Solo ocupado. ¿Ocupado en qué? ¿Podemos vernos para? Luego, hablamos. Tengo que colgar, Ann. Y el clic seco me dejaba con el auricular en la mano, sintiendo la distancia crecer entre nosotros como un muro invisible. Un sábado mi comadre Leticia, una amiga de toda la vida y testigo de mi matrimonio con Roberto, me invitó a almorzar. Fuimos a un restaurante discreto en el centro, y mientras esperábamos los platillos, ella puso su mano sobre la mía, con una expresión de genuina preocupación. Elisa, me dijo, usando mi nombre de soltera, dime, ¿qué está pasando entre tú y Mateo? ¿Por qué lo preguntas? Lo vi la semana pasada en el supermercado, con Valeria y su madre, Graciela. ¿Les hablé? Los saludé. Mateo apenas me volteó a ver. Y cuando mencioné tu nombre, Valeria cambió de tema inmediatamente, con una sonrisa forzada. Sentí un nudo de hielo en la garganta. Están muy ocupados, supongo, respondí, intentando restar importancia, pero mi voz me traicionó. No, Elisa, esto es otra cosa. Algo no está bien. Lo siento, en el alma. Las palabras de Leticia confirmaron mis peores temores. La grieta se hacía cada vez más grande. Esa misma noche, impulsada por la conversación con Leticia, decidí hacer algo que había evitado en revisar las redes sociales de Valeria con más cuidado. Esta vez, con la mirada de una detective. Había fotos recientes, una reunión familiar en mi propia casa, una cena con amigos en el comedor, una tarde de películas en el salón. En ninguna de esas imágenes aparecía yo. Era como si mi presencia hubiera sido borrada. Eliminada. Literalmente, en mi casa, en eventos que se organizaron bajo mi techo. Y yo no aparecía en una sola imagen. Encontré un álbum completo titulado Familia Monter
Rusandovau, Valeria con Mateo, Valeria con Graciela, Valeria con primos que yo ni siquiera conocía, Valeria con los amigos de ambos. Ni una sola foto mía. Era como si yo no existiera, como si mi papel en esa familia, en esa casa, hubiera sido completamente anulado. Era una humillación, silenciosa, digital, pero que me dolía hasta lo más hondo. Decidí hablar con Mateo cara a cara, sin Valeria de por medio, sin la influencia de su presencia. Lo esperé una tarde afuera de la ferretería de Zapopan, uno de los negocios que con tanto esfuerzo habíamos levantado. Cuando salió y me vio, su expresión no fue de alegría, sino de claro fastidio. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo a solas», dije. Mi voz cargada de la desesperación que sentía, Ann suspiró. «Está bien, pero rápido, porque quedé de recoger a Valeria». Fuimos a una cafetería cercana. Pedí 2 cafés, que ninguno de los dos tocó. «Mateo», comencé, mi voz quebrándose ligeramente. «Siento que te estoy perdiendo». «No empieces, mamá», me interrumpió. Su tono de nuevo cansado y frustrado. «Déjame terminar, por favor», rogué. «Ya no hablamos, ya no nos vemos. Y cuando estamos juntos, siento que estás a kilómetros de distancia». Él se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que me resultaba familiar. «Es que tú no lo haces fácil». «¿Yo? ¿Qué hice?», pregunté, mi indignación subiendo. «Constantemente haces que Valeria se sienta mal con tus comentarios, con tus miradas, con tu actitud. Ella me cuenta todo, mamá. ¿Cómo la corriges? ¿Cómo criticas cada cosa que hace? ¿Cómo le haces sentir que no es suficiente para mí? Mi quid muda», porque nada de eso era verdad. Él repetía las palabras de Valeria, como un eco hueco. «Mateo, yo jamás. Sé que es difícil para ti, ¿ok? Sé que durante años fuimos solo tú y yo, pero ya crecí. Tengo mi propia familia ahora, y necesito que respetes eso». «¿Tu propia familia?», repetí, sintiendo como las palabras me cortaban la garganta. «¿Y yo qué soy?». «No es lo que quise decir», se apresuró a decir. «Entonces, ¿qué quisiste decir?». Él se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Quisiste decir que ya no soy parte de tu vida, que Valeria es tu prioridad. Y yo, soy solo la señora que vive en la misma casa, la que paga las cuentas, la que mantiene el negocio funcionando mientras tú gastas en lujos». «Ya estás exagerando», respondió, desviando la mirada. «Exagerando, Mateo», le dije, mi voz elevándose ligeramente. «He cubierto más de 1 millón de euros en gastos que no son míos en el BMW. La ropa, los viajes, los restaurantes, las joyas. Todo lo pago yo mientras Valeria presume en redes una vida que no se costea ella misma». Su mandíbula se tensó. «No todo es sobre dinero, mamá, tienes razón. No es sobre dinero, es sobre respeto. Es sobre valorar lo que se tiene, Joto. Es sobre...». Mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Rocío, mi empleada, de confianza en la ferretería. «Señora Eliza, ¿autorizó que Valeria usara la camioneta de la empresa para irse de compras?». Sentí la sangre hervirme. Le mostré el mensaje a Mateo. La pantalla encendida. «También le diste acceso a los vehículos de la empresa Enes, mi esposa». «¿Qué tiene de malo? Que no son tuyos para regalar, Mateo. Son de la empresa, son de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo». «Eres imposible», dijo, levantándose de la mesa, el fastidio evidente en cada gesto. «No puedo hablar contigo cuando estás así. Así como defendiendo lo que construí con mis propias manos. Así como intentando abrirte los ojos, controlando, manipulando, haciendo que todos se sientan culpables. Y esas palabras, las mismas que Valeria usaba, me atravesaron como balas. Yo nunca. «¿Tengo que irme?». Y se fue. Me quedé sentada en esa cafetería vacía, viendo cómo mi café se enfriaba, sintiendo como todo lo que había construido, no solo las empresas, sino mi relación con mi hijo, se desmoronaba ante mis ojos, ladrillo a ladrillo. 2 semanas después de aquella amarga confrontación en la cafetería, la vida me asestó otro golpe, aún más bajo.
que confirmaría mis peores sospechas. Daniela, mi sobrina, quien trabajaba en marketing digital, me envió una serie de capturas de pantalla en historias de Instagram de Valeria que solo eran visibles para su círculo más íntimo, para sus amigos cercanos. En una de ellas, Valeria estaba en mi propio salón, con Graciela y 2 amigas más, copas de vino en mano. El texto superpuesto a la imagen decía: cuando tu suegra se va a trabajar y finalmente puedes respirar. Los comentarios eran veneno puro. Ay, amiga, ¿qué paciencia tienes? Ya échala de su propia casa. Que se vaya a un asilo. Ya cumplió su tiempo. Y lo más cruel, Valeria había reaccionado con emoticonos de risa a cada uno de esos comentarios, celebrando mi humillación pública. Lloré tanto esa noche que pensé que iba a deshidratarme. El dolor de la traición me quemaba el alma. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una tarde, decidí regresar temprano a casa. Había cerrado una venta importante de maquinaria para una granja de olivos en Toledo. Un contrato que había requerido semanas de negociación. Quería compartir la buena noticia con Mateo, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos volver a conectar. Al entrar en la mansión, el eco de voces me llegó desde la cocina. Valeria estaba en una videollamada y tenía el altavoz activado. No pude evitar escuchar. Y lo que oí me heló la sangre. Ya no aguanto más aquí, te lo juro. Decía con voz cansada y hastiada. Es insoportable. Todo el tiempo vigilando. Todo el tiempo con sus comentarios, sus miradas. ¿Y Mateo? ¿Qué dice?, preguntó la voz del otro lado de la línea. La respuesta de Valeria me dejó paralizada. El corazón latiéndome a un ritmo frenético. Mateo hace lo que yo le digo. Ya casi lo tengo convencido. En unos meses, todo esto será nuestro. Solo tenemos que esperar un poco más, y si ella te deja fuera del testamento, inquirió la voz. Valeria soltó una risa seca, cruel. No va a dejar a su único hijo sin nada. Y cuando Mateo herede, yo heredo. Así funciona. Me quedé paralizada en el pasillo, oculta por la sombra de un antiguo arcón. Todo encajó en ese momento, como las piezas de un rompecabezas macabro. Cada detalle, cada manipulación, cada lágrima falsa. Nunca me cuidó, nunca quiso a Mateo. Solo quería lo que podía obtener de nosotros, de mi apellido, de mi fortuna, de mi trabajo, de toda una vida. Era una cazadora, y nosotros éramos su presa. Retrocedí en silencio, mi cuerpo una masa de hielo, mi mente un torbellino de furia contenida. Salí de la casa. Me subí a mi coche y manejé sin rumbo por las carreteras secundarias que rodeaban Madrid durante horas, intentando procesar la magnitud de la traición. Cuando finalmente regresé a la mansión, ya era de noche. Valeria y Graciela estaban sentadas en el salón, viendo una telenovela, como si nada hubiera pasado, como si la vida de la casa siguiera su curso normal. «Buenas noches, doña Elena», dijo Valeria, con esa sonrisa perfecta, una máscara de porcelana, que ahora me resultaba repulsiva. Le devolví la sonrisa, una réplica exacta de la suya, porque en ese instante, en medio de la oscuridad de mi desesperación, había aprendido algo de ella. También yo podía actuar, y mientras me dirigía a mi habitación, una idea comenzó a formarse en mi mente, fría y calculadora, como un plan de ajedrez. Si ella podía jugar, yo también. Pero mis reglas iban a ser muy diferentes. Guay, mi venganza, silenciosa y letal. ¿Alguna vez han sentido esa claridad brutal que llega cuando el dolor se transforma en determinación? Esa fue mi revelación. Noviembre llegó con un frío inusual para la meseta central, un frío que se colaba por las rendijas y parecía presagiar lo que se avecinaba. Yo seguía sonriendo, seguía siendo amable, seguía comportándome como la suegra ingenua y un tanto anticuada que Valeria creía que era. Pero por dentro, algo había cambiado radicalmente. Ya no era la mujer que rogaba por la atención de su hijo. Ya no era la madre desesperada por recuperar lo que creía perdido. Era una empresaria curtida en 1000 batallas. Una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, a las deudas, a los proveedores abusivos, a más de 30 años en un mercado dominado por hombres. Y si algo me había enseñado la vida,
Era esto: nunca subestimes a una mujer que ya no tiene nada que perder, porque su fuerza es inquebrantable. Comencé a documentar todo, cada gasto injustificado que Mateo hacía con la tarjeta de la empresa, a instancias de Valeria, cada uso indebido de los recursos de mis negocios, cada tarjeta de crédito que ella utilizaba para sus lujos, cada factura de restaurantes caros, cada transferencia bancaria sospechosa. Le pedí a mi contador de confianza, don Rogelio, que me preparara un informe detallado de los últimos 3 años, confidencial, solo para mis ojos. Cuando me entregó el grueso folder, tuve que sentarme en mi escritorio. La cifra me dejó sin aliento en 1.70.0 euros. Esa era la cantidad exacta que había cubierto desde que Valeria Sandoval entró en nuestras vidas. La boda, a 850.0 euros. El BMW que manejaba Mateo, pero que Valeria usaba como suyo en pagos mensuales, que sumaban 320.0 euros. Tarjetas de crédito para ropa, restaurantes, viajes, joyas, spa, salones de belleza en 410.0 euros, y Mateo no tenía ni idea de la magnitud real, porque Valeria había tomado el control de sus finanzas. Revisaba sus estados de cuenta. Controlaba cada euro que entraba y salía, todo bajo la excusa de administrar mejor nuestros gastos, aunque conveniente. Una noche, mientras revisaba esos números escalofriantes en la soledad de mi despacho, el teléfono sonó. Era mi hermana Ofelia. Elisa, ¿estás bien? Te noto rara últimamente. Como ausente, pero a la vez intensa. Estoy bien, mentí. Pero mi voz me traicionó. Te conozco desde que naciste. Me replicó con la firmeza que solo una hermana puede tener. ¿Qué está pasando? Y entonces, por primera vez en meses, me derrumbé. Le contitadú. La manipulación, el aislamiento, la conversación que había escuchado en la cocina, los números que acababa de descubrir. Ofelia guardó silencio por un momento, un silencio pesado, cargado de incredulidad y rabia. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó. Su voz baja, pero llena de preocupación. No lo sé todavía, pero algo tiene que cambiar, Ofelia. No puedo seguir así. No puedo permitir que destruyan lo que con tanto esfuerzo he construido. Pues yo te apoyo en lo que sea, me respondió con lealtad incondicional. Pero ten cuidado, hermana. Esa mujer es peligrosa. Lo sé, le dije, la determinación volviendo a mis venas. Por eso tengo que ser más inteligente que ella, más astuta. Diciembre llegó, y con él, la presión social de las fiestas navideñas. Valeria comenzó a hablar de la cena de Nochebuena con semanas de anticipación, con un entusiasmo que ahora me resultaba nauseabundo. Este año deberíamos hacer algo grande, doña Elena, me dijo con su sonrisa de porcelana. Invitar a toda la familia, a mis amigas también. Sería perfecto para mis redes sociales, por supuesto, sus redes sociales. Me parece bien, respondí con una calma que la sorprendió. Yo me encargo de todo. Su expresión fue de incredulidad. Esperaba resistencia, objeciones. ¿De verdad, doña Elena? ¡Qué amable! ¡Claro! Será mi regalo de Navidad para ustedes, para toda la familia. Los siguientes días me dediqué a planear la cena con una meticulosidad que pocos habrían esperado de mí. Contraté un servicio de banquetes de alta cocina, compré la decoración más elegante, luces navideñas, un árbol enorme que llegaba hasta el techo del salón, adornado con esferas de cristal soplado y cintas de terciopelo. Gasté 38.0 euros en esa cena, un banquete digno de un cuento de hadas o de una trampa cuidadosamente tendida. Valeria supervisaba todo con ojo crítico, sin disimulo. Estas flores son muy simples, doña Elena, me espetaba. Debería poner rosas blancas y orquídeas. La mesa se ve muy tradicional. Necesita un centro de mesa más moderno. ¿No va a contratar un fotógrafo profesional? Todas mis amigas van a querer fotos para sus perfiles. Asentía a todo, sonreía, complacía. Graciela, su madre, también tenía sus opiniones, vertiéndolas con su voz chillona. ¡Ay, Elisa! Ese mantel está muy viejo.
¿No tienes algo más elegante? ¿Vas a hacer ese pavo tan seco que hiciste el año pasado? Deberías ordenar uno de esos restaurantes fancy. Lo designó. Seguí con mis planes, pero había algo más importante que la cena, que el lujo, que las apariencias. El regalo para Mateo. Había pensado mucho en qué darle a mi hijo. Necesitaba hacer algo significativo, algo que comunicara todo lo que no podía decir con palabras, todo el dolor, el amor, la esperanza que aún guardaba en mi corazón. Una tarde, abrí la caja fuerte de mi habitación. Ahí, envuelto en terciopelo azul marino, estaba el reloj de mi abuelo Ernesto. Lo había guardado después de la muerte de Roberto, mi esposo. Era demasiado doloroso verlo. Demasiados recuerdos. Demasiada nostalgia. Lo saqué con cuidado. Lo limpié con un paño suave. El metal bruñido brilló bajo la luz tenue de la lámpara. En la parte trasera, todavía estaba la inscripción que mi bisabuelo había mandado grabar en 1952, cuando abrió su primera ferretería. El valor está en seguir, cuando todos se rinden. Adentro, mi abuelo había pegado una foto diminuta de él, y mi abuela el día que abrieron su primer negocio en jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza, de un futuro que construyeron con sus propias manos. Pasé mi dedo sobre el cristal y las lágrimas, esta vez de ternura y de un dolor antiguo, cayeron sin permiso. Este reloj había visto 4 generaciones de trabajo honesto, de madrugadas sin dormir, de sacrificios inmensos, de dignidad inquebrantable. Y ahora lo entregaría a la 5ª generación, a mi hijo, como símbolo de un perdón que él aún no había pedido, de continuidad, de fe en que todavía podía recuperarlo, del abismo en el que había caído. Compré una caja nueva de madera de nogal, con bisagras de latón pulido, y mandé forrar el interior con seda color vino. Escribí una carta, con puño firme, pero con el corazón abierto, a Mateo. Este reloj perteneció a tu bisabuelo Ernesto, luego a tu abuelo, luego a mí, y ahora te pertenece a ti. Cada rayón, en su superficie, cuenta una historia. Cada marca es un día de trabajo. Cada segundo que marca es un latido de nuestra familia. Te lo entrego, no porque sea valioso en dinero, sino porque eres la continuación de todo lo que ellos construyeron. Eres mi orgullo, eres mi legado. Y sin importar lo que pase, siempre serás mi hijo. Con todo mi amor, mamá, doblé la carta con cuidado y la coloqué dentro de la caja, junto al reloj. La noche del 23 de diciembre no pude dormir. Algo en mi pecho me decía que algo iba a salir mal, una corazonada, un presentimiento, como una sombra que se cernía sobre la casa. Me levanté a las 3 de la madrugada y caminé por la mansión en silencio. Todo estaba listo, la mesa puesta, las luces navideñas encendidas, los regalos cuidadosamente colocados bajo el árbol. Me detuve frente a una foto familiar que todavía colgaba en el pasillo. A Mateo tenía 12 años. Roberto me abrazaba por la cintura. Los 3 sonreíamos, ajenos al drama que la vida nos depararía. «Dame fuerzas», susurré, «porque creo que mañana todo va a cambiar». No sabía cuánta razón tenía. La mañana del 24 llegó fría y nublada, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Valeria bajó a desayunar con un vestido rojo entallado, tacones altos y un maquillaje perfecto, como si fuera a una sesión de fotos, y no a una mañana de Nochebuena. Eran apenas las 9 de la mañana. «Joy va a ser épico», dijo, mientras se tomaba una foto frente al árbol de Navidad, su teléfono capturando cada ángulo. «¿Puedo sentirlo?» Graciela, su madre, apareció detrás de ella, riéndose de algo en su teléfono, con esa familiar burla en los ojos. Mateo fue el último en bajar. Se veía cansado, ojeroso, como si tampoco hubiera dormido bien. «Buenos días, mamá». «Buenos días, mi hijo». Quise abrazarlo, quise decirle tantas cosas, advertirle. Pero solo le sonreí, una sonrisa que ocultaba la tormenta que se gestaba en mi interior. «¿Listo para esta noche?» Él asintió vagamente, mientras los veía a los 3 riéndose en el salón. Ajenos a mí como siempre, sostuve la caja con el reloj entre mis manos.
No sabía que en pocas horas, ese pedazo de metal y memorias iba a convertirse en la línea que separaría mi vida en un antes y un después. Que esa noche, todo lo que había aguantado en silencio iba a explotar, que por fin iba a defenderme, y que, cuando lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 de la noche. Mi hermana Ofelia fue la primera, con su esposo Ricardo y mis sobrinas Daniela y Camila. Me abrazó fuerte en la puerta, sintiendo mi tensión. ¿Estás segura de esto, Elisa? Me susurró al oído, su mirada llena de preocupación. Ya no hay vuelta atrás, respondí con firmeza. Luego llegaron mis primos, mis comadres, amigos cercanos de la familia, conocidos del negocio. En total, 22 personas llenaron mi casa con risas, conversaciones y abrazos. Valeria estaba en su elemento, posaba para fotos. Abrazaba a cada invitado como si fueran amigos de toda la vida, aunque algunos apenas los conocía, todo para sus redes sociales. Su teléfono no dejaba de sonar con notificaciones. Estoy subiendo todo en vivo, le dijo a una de sus amigas influencers que también había invitado. Mis seguidores están enloqueciendo con la decoración y el ambiente. Graciela se paseaba por el salón con una copa de vino, opinando sobre todo. ¡Ay, pero qué bonito quedó esto! Aunque yo hubiera puesto las luces de otra forma, más modernas, ¿no? Respiré profundo, sonreí, serví bebidas, como la anfitriona perfecta que siempre fui. A las 8, nos sentamos a cenar. La mesa estaba hermosa, tengo que admitirlo. Platos de porcelana de Limoges, cubiertos de plata de mi abuela, copas de cristal de Bohemia que reflejaban las luces del árbol, el pavo en el centro, dorado y humeante, era una obra de arte culinaria. Mateo se sentó a mi derecha, Valeria a su lado, y Graciela justo frente a mí, porque por supuesto, había reclamado ese lugar preeminente. Antes de comenzar, levanté mi copa. Quiero agradecer a todos por estar aquí. La familia es lo más importante que tenemos, y esta noche celebramos eso. Saludan todos, brindaron al unísono. Valeria me miró. Había algo extraño en su expresión, como si me estuviera evaluando, intentando descifrar mi siguiente movimiento. La cena transcurrió con aparente normalidad, en conversaciones cruzadas, risas, música navideña de fondo. Pero yo apenas probé bocado. Mi estómago estaba cerrado. Mis manos sudaban bajo la servilleta que tenía en el regazo, porque sabía lo que venía. Sentía la inminencia del clímax, la explosión de la verdad. A las 9:30, después del postre, Valeria golpeó su copa con una cuchara. «Es hora de los regalos», anunció con entusiasmo, atrayendo la atención de todos. «Yo quiero empezar». Se levantó y sacó de debajo del árbol varias cajas envueltas en papel dorado brillante. «Esto es para ti, doña Elena», dijo, entregándome una. La abrí, era un delantal de cocina, con la frase, «La mejor suegra del mundo». Las risas fueron incómodas, forzadas. Ofelia me miró con los ojos entrecerrados. «Gracias», dije, guardándolo en silencio. Valeria repartió más regalos para Mateo. Una billetera de piel italiana de una marca exclusiva. Para Graciela, un perfume caro. Para sus amigas cosméticos de Marc, todo comprado con dinero que no había ganado ella, sino yo. Luego, tocó mi turno. Había comprado regalos para todos, pashminas de cachemira, corbatas de seda, vinos selectos de Ribera del Duero, joyería sencilla, pero elegante. Cuando Valeria abrió su regalo, una pulsera Cartier que costó 95.000 euros, su reacción fue tibia, casi de desinterés. «Gracias, supongo es linda». Ni siquiera se la puso. Graciela abrió su pashmina de 18.000 euros, la miró brevemente y la dejó sobre la mesa, sin siquiera sacarla del empaque. «¡Qué detalle!», murmuró sin emoción, su mirada ya buscando algo más. Sentí el primer aguijonazo de rabia, la sangre bombeando en mis sienes por low trog, manteniéndome firme. Finalmente, saqué la caja de nogal, pulida y elegante. Toda la sala se quedó en silencio cuando la puse frente a Mateo. «Esto es para ti, mi hijo». Él la tomó con cuidado, sus dedos recorriendo la madera pulida. «Mamá, es hermosa la caja. Ábrela». Lo hizo despacio. Primero,
Sacó la carta. La leyó en silencio, y vi cómo sus ojos se humedecían, la emoción aflorando en su rostro. Luego, sacó el reloj de bolsillo. ¿Mamá? Su voz se quebró. Es el reloj del abuelo Ernesto. Sí, mi amor era de él, de mi abuelo, de tu padre. Y ahora es tuyo. Le explico la historia, la de cada generación que lo había usado, cada sacrificio que representaba cada madrugada, cada decisión difícil que había forjado el imperio de la familia. Este reloj vio nacer nuestras empresas, vio crecer a tu padre, te vio nacer a ti, y quiero que lo uses recordando de dónde vienes, recordando que todo lo que tenemos se construyó con trabajo honesto y dignidad. Mateo sostenía el reloj con ambas manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Es el mejor regalo que me has dado, mamá. Se levantó para abrazarme. Y en ese instante, Valeria habló, su voz cortando el aire como un cuchillo. ¿Puedo verlo? Mateo, todavía emocionado, se lo pasó. Valeria lo tomó, lo examinó dándole vueltas entre sus dedos, con una mueca de desdén. «¿Esto es un Rolex? ¿Un Omega no?» Respondí. «Es un Longines de 1952. Ya no fabrican ese modelo». «¿Y cuánto vale?» La pregunta, tan descarada, me golpeó como una bofetada. «No se trata de cuánto vale, Valeria, se trata de... Es que se ve muy viejo y tiene rayones por todos lados», me interrumpió, levantando el reloj para que todos lo vieran, su tono cargado de burla. «O sea, está bonito para un museo, supongo, pero como regalo de Navidad». El aire en el salón se espesó, la tensión se volvió insoportable. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Mateo suavemente, su voz teñida de asombro. Valeria soltó una risa incómoda, falsa. «No me malinterpretes, amor. Sé que tiene valor sentimental, pero ¿es que...?» Me miró directamente, sus ojos fríos y desafiantes. «¿En serio, doña Elena? ¿Un reloj viejo y rayado? ¿Eso es lo mejor que puedes dar? Digo, tienes 3 empresas exitosas, dinero para regalarme una pulsera Cartier, pero para tu único hijo, ¿le das basura barata? ¿Basura barata?» Esas palabras salieron de su boca y flotaron en el aire como veneno, contaminando cada rincón del salón. Sentí como cada par de ojos en esa mesa se clavaba en nosotras, en la espera silenciosa de mi reacción, del estallido que todos presentían. Este es un momento crucial, un punto de inflexión. Si esta historia te está conmoviendo, si sientes la indignación y la fuerza que me embargaban, no olvides dejar tu me gusta y un comentario. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Y si no te has suscrito aún, te animo a hacerlo para seguir siendo parte de esta historia de resiliencia y justicia. «Ese reloj», dije, mi voz temblorosa de furia apenas contenida, «tiene más historia que cualquier cosa que hayas tenido en tu vida, Valeria. Mucha más historia que todos tus likes y tus patrocinios juntos. La historia no paga cuentas», respondió con frialdad, su sonrisa de desprecio volviendo a sus labios, y entonces lo hizo, con un movimiento rápido, casi teatral, dejando escapar un suspiro de fastidio. Dejó caer el reloj de mi abuelo. El sonido del metal y el cristal, estrellándose contra el piso de madera pulida, resonó en el salón como un disparo, un eco sordo que se clavó en mi corazón, en silencio absoluto. Miré el reloj en el piso, el cristal roto, en pedazos diminutos, la carátula hacia abajo, ocultando el rostro de mis abuelos. Y en ese instante, algo dentro de mí se apagó, algo que había aguantado durante años, se rompió para siempre, pero no de dolor, sino de una fría y absoluta determinación. Graciela, la madre de Valeria, fue la siguiente en hablar, entre risas altas, burlonas, que sonaban a carcajadas de hiena. «Ay, Elisa, siempre tan tacaña. ¿No podías comprar algo decente? ¿Algo que realmente valiera la pena para tu hijo?» Anne se cubrió la boca con la mano, pero sus ojos bailaban de satisfacción, regodeándose en mi humillación. Ofalia, mi hermana, se levantó de inmediato, su rostro encendido de rabia. «Ya basta. ¿Quién diablos se creen?» «Siéntate, Ofalia», la cortó Valeria.
con una voz helada. Esto es un asunto entre familia directa. No te metas donde no te llaman. Miré a Mateo. Mi hijo, mi único hijo, estaba mirando el reloj en el suelo. Sus manos temblaban. Su respiración era agitada. Mateo, dije suavemente. Apenas un susurro que parecía ahogarse en el aire denso hundí algo. Él levantó la vista, me miró, luego miró a Valeria. Abrió la boca. Why no? Di yo nada. 38 los conté mentalmente. 38 segundos de silencio, mientras su esposa acababa de destruir la memoria de su bisabuelo, el reloj de su padre, y él no dijo absolutamente nada. Ese fue el punto de no retorno. Me levanté de la silla con una calma que no sabía que poseía. Una serenidad gélida que me sorprendió hasta a mí misma. Mis dedos no temblaron cuando me agaché lentamente. Recogí el reloj del suelo con cuidado, los pedazos de cristal crujiendo entre mis dedos. Lo limpié con mi servilleta, con una pulcritud casi obsesiva, y lo guardé en el bolsillo de mi vestido, junto a mi corazón roto pero decidido. Luego, saqué mi teléfono del bolso que colgaba en el respaldo de mi silla. Todos me miraban. Valeria sonreía con suficiencia, una sonrisa que ahora me provocaba asco. Mateo seguía sin levantar la vista. Y ahí, frente a 22 testigos, en medio de mi propio salón en Nochebuena, hice las llamadas que cambiarían todo, que desatarían un terremoto que arrasaría con la farsa que habían construido. Mis dedos no temblaron cuando desbloqueé el teléfono. La adrenalina corría por mis venas como fuego líquido, pero mi mente estaba clara, cristalina, más despierta de lo que había estado en 3 años. Marqué el primer número. El ingeniero Salazar, gerente de la agencia BMW, donde había comprado el coche de Mateo, contestó al segundo tono, con una voz sorprendida. Ingeniero, buenas noches. Soy Elisa Montero. Doña Elisa, ¡qué sorpresa! ¡Feliz Navidad! Igualmente, lamento llamar en estas fechas, pero necesito que recuperen un vehículo. BMW Series 5, modelo 2023. Placas G. DL78 9000. Silencio al otro lado de la línea. ¿Recuperar? ¿Hubo algún problema? El titular soy yo, ingeniero. Y quiero que lo recojan esta noche. Ahora mismo. Si is possible. Que lo retiren de mi propiedad. Doña Elisa, es Nochebuena. Intentó objetar, su voz cargada de incomodidad. Le pagaré triple tarifa de grúa, lo corté sin la menor concesión, pero quiero ese vehículo fuera de mi propiedad en menos de 1 hora. Entendido. Doña Elisa mandó la unidad de inmediato. La sonrisa de Valeria, que antes era de suficiencia, comenzó a borrarse de su rostro. Su piel, bajo el maquillaje, empezaba a palidecer. Espera, ¿qué estás haciendo? Susurró, el pánico aflorando en su voz. No le respondí. Marqué el segundo número. Rogelio, mi contador, contestó con música navideña de fondo. Su voz alegre. Elisa, ¿todo bien? Rogelio, necesito que ingreses al sistema ahora mismo. Retira a Mateo Montero de todas las cuentas corporativas. Todas. Tarjetas empresariales, acceso a banca en línea Figmaus, autorizada JUS, todo. Elisa, estoy con mi familia. Intentó excusarse. Es urgente. Por favor. Escuché un suspiro al otro lado de la línea. Luego el sonido de pasos, alejándose del bullicio. Dame 2 minutos, me dijo. Gracias, respondí con sequedad. Mateo finalmente reaccionó, levantando la vista, sus ojos llenos de confusión y un incipiente temor. Mamá, ¿qué estás haciendo? Esto es una exageración. Lo miré, y en ese momento, no vi a mi hijo, vi a un extraño, un títere de las ambiciones ajenas. Exageración, le repetí, mi voz sin una pizca de emoción. Tu esposa acaba de tirar al suelo el reloj de tu bisabuelo, de tu padre, el de mi abuelo Ernesto. Y tú no dijiste nada. Estaba en shock y yo no sabía. Tuviste 38 segundos. Mateo, los conté. 38 segundos para defender la memoria de tu familia, para defender a tu madre. Y elegiste el silencio. La acusación era un dardo envenenado. Marqué el tercer número. Banca Telefónica. Buenas, habla, Elisa Montero.
Número de cliente 4.678.829 bytes. Buenas noches, señora Montero. ¿En qué podemos ayudarle? Necesito congelar 2 tarjetas de crédito adicionales a mi cuenta. Terminación 456 y 8.923. ¿Congelar o cancelar, señora?, preguntó la voz impersonal al otro lado. Miré a Valeria directamente a los ojos, con una frialdad que la hizo estremecerse. ¡Cancelar! ¡No puedes hacer esto!, gritó Valeria, levantándose de la mesa, su voz llena de desesperación. Mateo, di algo. Haz algo. Entendido. Señora. Las tarjetas quedarán canceladas de inmediato. ¿Algo más? So easy to do. Gracias. Colgué en el comedor. Estaba en silencio sepulcral. Solo se escuchaba la música navideña que seguía sonando desde el salón, ajena al terremoto que acababa de desatar. Caminé hacia donde estaba Rodrigo, mi abogado, quien había presenciado todo en silencio. Su rostro, una máscara de asombro y admiración. Lo había invitado específicamente porque sabía que lo necesitaría. Rodrigo, le dije, tocándole el hombro. Él asintió, entendiendo perfectamente lo que venía. Mañana a las 9 en mi oficina. Ahí estaré, doña Eliza, respondió con una reverencia, su voz firme perfecto. Necesito actualizar mi testamento. El rostro de Valeria perdió todo rastro de color, incluso su maquillaje, antes perfecto, no podía ocultar la palidez que ahora cubría sus mejillas. No, no puedes. No puedes, balbuceó, su voz apenas un hilo. No puedo, ¿qué? Me volteé hacia ella, mi mirada una cuchilla. No puedo decidir qué hacer con mi dinero, con mi patrimonio, con las empresas que yo construí, con el sudor de mi frente. Eres una vieja amargada y manipuladora, escupió las palabras, con la voz rasposa de la rabia. Todo esto es porque nunca me has aceptado, porque no soportas que Mateo me ame más a mí que a ti. Amor, solté una risa seca, sin una pizca de humor. Valeria, tú no amas a Mateo, nunca lo has amado. Amas lo que Mateo puede darte. Y eso es una gran diferencia. ¿Eso no es cierto?, me espetó Valeria, su voz aguda, desafiante, a pesar de la palidez de su rostro. En respuesta, saqué mi teléfono nuevamente. Busqué en mis notas de voz, desplazándome por la pantalla hasta encontrar la grabación que había hecho 3 semanas atrás. Aquella conversación que había escuchado cuando llegué temprano a casa. Presioné play, y la voz de Valeria, amplificada en el silencio sepulcral del comedor, llenó cada rincón de la estancia, cruda, sin filtros, revelando su verdadera naturaleza. Ya no aguanto más aquí. Te lo juro, se escuchó su propia voz, cansada y hastiada. Is insupportable. Todo el tiempo vigilando. Todo el tiempo con sus comentarios, sus miradas. La voz del otro lado de la línea preguntó: ¿Y Mateo qué dice? Y la respuesta de Valeria resonó con una frialdad escalofriante. Mateo hace lo que yo le digo. Ya casi lo tengo convencido. En unos meses, todo esto será nuestro. Solo tenemos que esperar un poco más. La voz preguntó entonces, con un tono más cauteloso: ¿Y si ella te deja fuera del testamento? La risa de Valeria en la grabación fue lo peor. Un sonido hueco, desprovisto de toda calidez. No va a dejar a su único hijo sin nada. Y cuando Mateo herede, yo heredo. Así funciona. Detuve la grabación. El silencio que siguió fue ensordecedor, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Mateo me miraba con los ojos muy abiertos, como si acabara de despertar de un largo y oscuro sueño. Su rostro una mezcla de horror y absoluta incredulidad. ¿De dónde? Su voz apenas era un susurro. Hace 3 semanas llegué temprano del trabajo, le respondí. Mi voz ahora calma, pero con el peso de la verdad en cada palabra. Estabas en la ferretería. Tu esposa estaba en videollamada con alguna amiga, con el altavoz puesto. No pude evitar escuchar la conversación que acabas de oír. Valeria intentó recomponerse, su rostro contorsionado por el pánico. Eso está fuera de contexto. Yo estaba fuera de contexto. Yo estaba fuera de contexto. La interrumpió Ofalia, mi hermana,
que ya no pudo contenerse más, su voz vibrando de rabia. ¿Qué contexto justifica que digas que solo estás esperando a que mi hermana se muera para quedarte con todo lo que ha construido con el sudor de su frente? Es una bajeza. Graciela, la madre de Valeria, también se puso de pie, su rostro enrojecido. Ustedes no entienden nada. Elisa tiene más dinero del que necesita. ¿Por qué no puede compartirlo con su propia familia? ¡Es egoísta! Porque Valeria no es mi familia, dije con voz firme, sin una pizca de vacilación. Es una oportunista que vio una oportunidad y la tomó. Y yo no lo voy a permitir. Saqué el folder que había preparado, el que había guardado en el cajón de mi aparador días atrás, esperando el momento correcto, el clímax de mi propia obra. Lo abrí frente a todos, las hojas perfectamente ordenadas. En los últimos 3 años, comencé leer, mi voz resonando con autoridad. He cubierto gastos por 1.700.000 euros que corresponden a su estilo de vida, Valeria. Aquí está todo detallado, cada restaurante, cada viaje, cada pieza de ropa, cada joya, el BMW que manejaba Mateo, pero que tú usabas como tuyo en 320.000 euros en pagos, la boda en 850.000 euros, tarjetas de crédito para tus lujos, en 410.000 euros. Le pasé las hojas a Mateo. Esto es lo que tu esposa ha gastado, hijo. Esto es lo que yo he pagado, mientras ella presume en redes sociales una vida de lujo que no puede costear. Mateo revisaba los papeles con manos temblorosas, página tras página, sus ojos recorriendo las cifras, los nombres de boutiques y joyerías. Su rostro pasaba del shock a la incredulidad. Y finalmente, a una rabia contenida que no le había visto en años. Valeria, ¿es verdad esto?, preguntó, su voz apenas audible. Amor, yo puedo explicar. Es verdad, la interrumpió, su voz cargada de decepción y dolor. Ella dio un paso atrás, luego miró a su madre, luego a mí, y entonces hizo lo único que sabía hacer cuando se sentía acorralada. Lloraban dos. Es que tú nunca me dices que no. Mateo, siempre que quiero algo, lo compras. Pensé que era parte de estar casada contigo. ¿Parte de estar casada? Mateo dejó caer los papeles sobre la mesa, el sonido dispersándose en el silencio. Gastar 1.700.000 euros. ¿Es parte de estar casada? En ese momento, el timbre de la puerta principal sonó. Valeria corrió hacia la ventana, sus ojos desorbitados. Vio cómo el conductor se bajaba, cómo revisaba el BMW estacionado en la entrada de la mansión. «No, eso no, ese coche no», gritó, y salió corriendo hacia la calle en tacones, su voz histérica, mientras la grúa maniobraba para llevarse el coche. Algunos invitados se asomaron por las ventanas, otros prefirieron mirar hacia otro lado, incómodos, avergonzados. Yo me quedé en mi lugar, observando la escena con una calma implacable. Mateo se dejó caer en su silla, la cabeza entre las manos. «¿Quién eres?», susurró, su voz rota, apenas audible. «¿Quién eres realmente?» «Y yo, con el reloj roto de mi abuelo, todavía, en el bolsillo de mi vestido», respondí, mi voz firme, sin una pizca de temblor. «Soy la mujer que acaba de recuperar su dignidad, hijo mío. ¿Y tú?» Acaba de ver la verdad. Afuera, Valeria gritaba mientras la grúa levantaba el BMW. Y yo sentí por primera vez en 3 años que podía respirar, que el aire viciado de la mentira se disipaba por fin. La grúa se llevó el BMW a las 11:15 de la noche. Valeria volvió a entrar a la casa descalza. Se había roto un tacón corriendo por la calle, y su maquillaje, antes impecable, ahora era un desastre de rímel corrido y labial manchado. Sus ojos, enrojecidos de rabia y lágrimas, se clavaron en mí. «¡Eres una bruja!», me escupió las palabras, con la voz rasposa. «Una vieja amargada que no soporta ver feliz a su hijo». «Valeria, ya basta», dijo Mateo, levantándose de su silla, su voz cansada, pero con una firmeza que no le había escuchado en años. «Tú déjate. Eres un cobarde.
Debiste defenderme. Debiste ponerla en su lugar. ¿Defenderte de qué, Valeria? ¿De la verdad? Le respondió Mateo en su mirada. Vi algo que no había visto en 3 años. ¿En claridad? Eres un niño de mamá. ¿Siempre? Lo has sido. Pensé que podría cambiarte, pero eres patético. Las palabras cayeron como piedras sobre el suelo de mármol. Mateo se levantó lentamente de su silla, en su rostro. La confusión se había disipado, reemplazada por una determinación fría. Creo que deberías irte a dormir. Mañana hablaremos. No hay nada de qué hablar. O me apoyas, o nada. Valeria, vete a dormir. Ella subió las escaleras pisando fuerte, con Graciela siguiéndola, murmurando insultos que no alcancé a escuchar. Los invitados, incómodos y conmocionados, comenzaron a despedirse, susurrando disculpas y palabras de apoyo. «Hiciste lo correcto, Elisa», me dijo mi comadre Leticia al salir, dándome un abrazo fuerte. «Esa mujer merecía esto y más», agregó mi primo Fernando, su voz cargada de indignación. «Ofelia fue la última en irse. ¿Quieres que me quede?», me preguntó, sus ojos llenos de preocupación. «No, necesito procesar esto sola, Nacenti». Ella me abrazó fuerte. «Te quiero, hermana, y estoy orgullosa de ti». Cuando todos se fueron, el silencio en la mansión se volvió más denso, pero esta vez era un silencio de paz, no de appreciation. Recogí los platos, guardé la comida, limpié la mesa. Mateo me ayudó en silencio, sin preguntas, sin reproches. Solo trabajamos lado a lado, como solíamos hacer cuando era niño. Un equipo, un frente unido contra la adversidad. A la 1 de la madrugada, finalmente nos sentamos en la cocina, con tazas de café caliente entre las manos. «Lo siento, mamá», dijo Mateo, su voz ronca, sus ojos rojos e hinchados. «¿Por qué lo sientes?» Por todo, por no verte, por no escucharte, por permitir que te faltaran al respeto en tu propia casa, por mi ceguera. Respiró profundo. Yo sabía, en el fondo, yo sabía que algo no estaba bien, pero era más fácil ignorarlo. Era más fácil culparte a ti que enfrentar la verdad. «¿Y cuál es la verdad, Mateo?», le pregunté suavemente, con la esperanza de que por fin pudiera ver la magnitud de lo que había vivido en la verdad. «La verdad es que me casé con alguien que no conozco, que me dejé cegar por, no sé, por su belleza, por la forma en que me hacía sentir importante, por la vida que proyectaba en redes sociales. Una vida que no era real. Las redes sociales no son la vida real». «Mi hijo lo sé, mamá». Ahora, Losa tomó un sorbo de café. Cuando vi esas cifras, 1.700.000 euros, no tenía idea. Pensé que estábamos gastando lo normal. Pensé que compartíamos gastos. La demencia. Mateo ya te manipulaba. Y tú, por comodidad, la dejaste. La corrección fue importante, necesaria. Puse mi mano sobre la suya. El amor no es cómodo. Mateo, en el amor verdadero te desafía, te hace mejor, no te vacía, no te anula. Lloró entonces, como no lo había visto llorar desde la muerte de su padre, y yo lloré con él, no de dolor, esta vez, sino de un alivio agridulce. La sanación había comenzado. Los días siguientes fueron un caos controlado. La mañana del 25, Valeria bajó a desayunar como si nada hubiera pasado. «¡Buenos días!», dijo con una sonrisa forzada. Mateo y yo estábamos sentados en la mesa. «Buenos días», respondió él secamente. Ella se sirvió café. Abrió el refrigerador. Sacó su yogurt griego importado de siempre. Luego sacó su teléfono. Intentó pedir un Uber. «¿Por qué no funciona mi forma de pago?», preguntó, su voz teñida de fastidio. «En silencio, Mateo. Tu tarjeta tampoco funciona». «Ya no hay tarjetas, Valeria», le respondió él, con una calma que me sorprendió. «Mi mamá las canceló. ¿No escuchaste anoche?». Vi cómo el pánico cruzaba su rostro. Entró a su aplicación bancaria. Revisó. Revisó de nuevo, sus ojos desorbitados. «¿Y cómo se supone que voy a moverme? No tengo coche. No tengo tarjetas». «Transporte público», sugerí.
tomando mi café con una sonrisa que no pude evitar. Como millones de personas en esta ciudad, ella me fulminó con la mirada. Esa tarde, Valeria salió con sus amigas, o al menos lo intentó. Las recogieron en un coche de lujo. Fueron a un restaurante exclusivo en Andares, uno de esos lugares con platos minúsculos y precios ridículos. Pero cuando llegó la cuenta, su tarjeta fue rechazada. Debe ser un error. Dijo nerviosa. Intenten con esta otra, pero fue rechazada también. Una de sus amigas tuvo que pagar, con una sonrisa apretada y un no te preocupes que sonaba todo lo contrario. Daniela, mi sobrina, me contó después, se enteró porque la amiga de Valeria subió una historia a Instagram, una foto del recibo con el texto AN. Cuando invitas a comer, y tu amiga olvidó su cartera. Valeria perdió 200,000 seguidores ese día. El 26 de diciembre intentó ir de compras. Había visto un vestido en una boutique exclusiva días antes. Lo tenía apartado. 7,000 euros. Cuando llegó a recogerlo, todas sus tarjetas fueron declinadas. Lo siento, señora. Si no puede pagar hoy, tendremos que regresarlo al piso de ventas. La humillación fue pública. Había otras clientas. La reconocieron de Instagram. Los murmullos comenzaron de inmediato. Esa es la influencer falsa. Escuché decir a una, la que vivía del dinero de la suegra. Esa noche, Valeria llegó a la mansión hecha una furia, su rostro desencajado, sus ojos inyectados en sangre. Esto es abuso. Abuso financiero. Puedo demandarte, me escupió, mientras se desplomaba en el sofá del salón. Demándame. Respondí sin levantar la vista de mi libro, con una calma que la desarmó. ¿Con qué dinero vas a pagar al abogado? Eso sí. No lo sé. Mateo estaba en su habitación y no bajó a defenderla. El 27 de diciembre, Graciela, la madre de Valeria, intentó mediar, su voz chillona, resonando en el silencio de la casa. Elisa, seamos razonables. Son una familia. Todos cometemos errores. ¿Han todos o solo su hija? Valeria es joven, es impulsiva, pero ama a Mateo. Graciela, Valeria ama lo que Mateo puede darle. Hay una gran diferencia entre eso y el amor verdadero. Eres muy dura, me reprochó, con los ojos vidriosos. Y ustedes son muy convenencieras, le respondí, sin una pizca de arrepentimiento. Graciela se ofendió. Subió a su habitación dando pisotones como una niña berrinchuda. Esa noche, las paredes de mi casa, aunque gruesas y centenarias, no pudieron contener los gritos de Valeria y su madre, discutiendo. ¿Me prometiste que esto iba a funcionar?, le espetaba Valeria a su madre. ¿Y funcionaría? Si no fueras tan estúpida, te dije que no la provocaras. Ella me provoca a mí con su actitud, le respondía Valeria, su voz ahogada. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No tenemos dinero! Interesante, pensé. No tenemos, en plural. El 28 de diciembre, observé algo revelador. Valeria comenzó a borrar fotos de Instagram, a las del BMW, las de restaurantes caros, las de las boutiques de lujo. Su estética cuidadosamente curada, su imagen de influencer de estilo de vida, empezaba a desmoronarse. Y sus seguidores, los pocos genuinos que le quedaban, lo notaron. ¿Ya no más lujos? ¿Qué pasó con el coche? Te ves diferente últimamente. Cada comentario era una pequeña herida a su ego inflado, una bofetada a su frágil identidad construida sobre apariencias. El 29 de diciembre, Mateo y yo fuimos a las ferreterías. Recorrimos los 3 locales, revisamos inventario, checamos cuentas, hablamos con los empleados. Rocío, mi gerente de confianza en la ferretería de Guadalajara, me llevó aparte. Doña Eliza, me da gusto verla por aquí, y me da más gusto ver al joven Mateo trabajando de verdad. ¿A qué te refieres, Rocío? Es que antes, digamos que venía poco, y cuando venía era más para dar órdenes que para trabajar. Mateo escuchó desde lejos. Vi cómo le dolió la verdad del peso de las palabras de Rocío. Esa noche, durante la cena, me preguntó, su voz baja y humilde, ¿Puedo empezar de nuevo en las ferreterías? Aprender desde abajo, cómo debía haberlo hecho desde el principio,
Como mi abuelo, como tú, mi corazón se hinchó de un orgullo que trascendía el dolor. Me encantaría, mi hijo, le respondí con una sonrisa genuina. Valeria bajó justo en ese momento, desde abajo. ¡Estás loco! Eres el hijo de la dueña. No puedes rebajarte a eso. Exacto, dijo Mateo, su voz firme, con una seguridad que no le había escuchado en mucho tiempo. Soy el hijo, no el dueño. Y necesito ganarme ese lugar. Necesito entender cómo funciona esto desde la base, desde donde tú y mi abuelo lo construyeron. ¡Esto es ridículo! ¡Tu mamá te está lavando el cerebro!, gritó Valeria, histérica. ¡Mi mamá me está abriendo los ojos, Valeria! Ella soltó una risa histérica. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, Yamiv. ¿A dónde?, le pregunté, con una calma que la exasperó aún más. A donde sea, lejos de esta casa de locos. Subió, empacó una maleta con prisa, bajó con Graciela siguiéndola, murmurando. ¿Nos vamos a un hotel?, preguntó Graciela, esperando una solución mágica. ¿Con qué dinero?, le preguntó Mateo, su voz ya sin paciencia. Valeria se detuvo en seco. El rostro se le descompuso al recordar que no tenía acceso a nada. Sacó su teléfono, llamó a alguien. ¿Esperón, Lupita? Soy Vale. Oye, ¿puedes prestarme para un hotel? ¿Solo unas noches mientras? No, hola, Lupita. Se escuchó la voz desconectada. Le habían colgado. Probó. Con otro contacto. Y otro. Y otro. Nadie contestaba. Finalmente, humillada y vencida, subió de nuevo las escaleras, y yo supe con absoluta certeza que la caída apenas comenzaba para ella y su madre. Enero llegó con un frío seco que cortaba la piel en Madrid. Valeria y Graciela seguían en mi casa, no porque quisieran, sino porque no tenían ninguna alternativa real. El silencio entre nosotras era denso, pesado, cargado de una hostilidad apenas contenida. Comíamos en horarios distintos. Ellas se encerraban en su habitación. La Mayo era parte del día, conectadas a sus teléfonos, buscando alguna salida, alguna víctima nueva para sus artimañas. Yo seguía con mi rutina, como si no existieran, y funcionaba. Mateo, por su parte, había comenzado a trabajar en la ferretería de Tlaquepaque, el local más antiguo, el más pequeño, donde mi abuelo Ernesto había empezado todo. Quiero aprender desde donde tú aprendiste, mamá, me había dicho, con una sinceridad que me conmovió. Lo puse a cargar cajas y a atender clientes, a barrer el almacén, a hacer inventario, a conocer el negocio desde sus cimientos. Salía todos los días a las 6 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche agotado, con las manos sucias, con la ropa manchada de polvo y pintura, pero con una chispa nueva en los ojos. Valeria lo veía llegar y arrugaba la nariz con desdén. No puedo creer que te hayas rebajado a esto. Eres el hijo de Elisa de la Vega. Por el amor de Dios. No me rebajé, Valeria. Me elevé, respondía él, con una dignidad que antes no poseía, antes de irse a bañar. Una tarde de mediados de enero, Valeria bajó con una propuesta, su voz más baja de lo habitual, casi cautelosa. Necesito hablar contigo, Elisa. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre sin el doña. Adelante, antiinteresante. Habla, mira, sé que las cosas salieron mal, y reconozco que me equivoqué. Él es una sella. La primera vez que Valeria admitía un error. Pero no podemos seguir así, Elisa. Esto no es sostenible para nadie. Propongo que hagamos un trato. ¿Qué tipo de trato? Inquirí, sin un ápice de emoción en mi voz. Tú me das una mensualidad, no mucho, digamos 30,000 euros. Y yo prometo no gastar en cosas innecesarias. Seré más responsable. La miré fijamente. ¿Y qué gano yo con ese trato, Valeria? ¿En paz? Elisa en una familia unida. Y yo trataré de ser mejor nuera, te lo prometo. Sonreí, no con amabilidad, sino con una profunda lástima. Valeria, ¿realmente crees que tu problema se resuelve con dinero? Todo se resuelve con dinero, me espetó Valeria, su voz cargada de la convicción de quien ha vivido
toda su vida bajo esa premisa. En ese instante, supe que habíamos llegado al centro de su ser, al motor que la impulsaba. Ahí está tu error, Valeria, le respondí, con una calma gélida. El dinero no compra carácter, no compra humildad, no compra amor verdadero. El dinero, por sí solo, es un cascarón vacío, si no hay integridad detrás. Su rostro se contorsionó de frustración. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas que haga? Nada, le dije. Mi voz inquebrantable: no quiero nada de ti. No tienes nada que yo necesite o valore. Se quedó parada ahí, en medio de mi cocina, procesando mis palabras, la verdad golpeándola con la fuerza de un martillo. Y se supone que voy a vivir sin nada, como una indigente. ¿Yo? Valeria Sandoval. Su indignación era palpable. Se supone que vas a vivir como la mayoría de las personas, Valeria. Trabajando, ganándote tu propio dinero, construyendo algo real con tus propias manos, algo que tenga valor más allá de las apariencias. Yo trabajo, tengo mi Instagram, mis seguidores, mis patrocinios. Intentó defenderse, su voz elevándose. Instagram no es trabajo, Valeria. Cuando tus seguidores fueron comprados y tus patrocinios son mentira. Cuando todo es una ilusión. Su rostro se puso rojo, la vergüenza y la rabia luchando en sus ojos. ¿Cómo sabes eso? Porque lo investigué hace 3 años, antes de la boda, y todo era falso. Como tú. Salió de la cocina hecha una furia, dando un portazo que resonó en toda la mansión. 2 días después, la encontré llorando en el salón. No eran lágrimas de manipulación, esta vez eran lágrimas reales, amargas, que surcaban sus mejillas manchadas. «Se acabó», murmuró, mirando su teléfono con desesperación. «¿Qué se acabó?» «Todo», sollozó, su voz quebrada. «Me cancelaron en redes. Alguien subió un video de cuando me rechazaron las tarjetas en el restaurante, otro de la boutique. Alguien más habló de la grúa llevándose el BMW en Navidad a mi reputación. Está destruida». Me mostró su teléfono. Los comentarios eran despiadados, crueles en fraude. Vivía del dinero de su suegra, influencer falsa. ¡Qué patética! Ya perdí 200,000 seguidores, gimió. Las marcas me están bloqueando. Nadie quiere trabajar conmigo. ¿Y eso te duele más que haber lastimado a las personas que te abrieron las puertas de su hogar? ¿Más que haber pisoteado la memoria de mis ancestros? ¿Más que haber manipulado a mi hijo? Me miró con ojos enrojecidos, sin entender la magnitud de mi pregunta. No entiendes, Elisa. Esto era mi vida, mi identidad. ¿Quién soy yo sin esto? Esa es exactamente la pregunta que deberías haberte hecho hace 3 años, Valeria, le respondí. Mi voz ahora más suave, con un atisbo de compasión. Me senté junto a ella, no cerca, pero tampoco lejos, manteniendo una distancia que simbolizaba la brecha entre nosotras. Valeria, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Que eres rica y yo no? Respondió con amargura. No, Valeria. La verdadera diferencia es que yo construí algo real, algo con mis manos, con mi esfuerzo, algo que sobrevive más allá de likes y seguidores fugaces, algo que tiene raíces profundas y un valor intrínseco. Yo también construí algo, balbuceó, su voz apenas audible. Construiste una ilusión, Valeria, y las ilusiones, por muy brillantes que sean, siempre se desmoronan cuando se enfrentan a la realidad. Se limpió las lágrimas con rabia, una rabia dirigida hacia sí misma. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a echar de tu casa? ¡No!, le respondí. Puedes quedarte el tiempo que necesites, Valeria, pero con una condición. ¿Cuál? Que consigas un trabajo real y que empieces a pagar tu parte de los gastos de esta casa. El dinero que generes, cada euro, será para eso. Trabajo. ¿Yo? ¿En qué? No sé hacer nada, gritó, la desesperación en su voz. En lo que sea, Valeria. Mesera, vendedora, recepcionista, lo que encuentres. Lo que te permita mantenerte a ti misma. ¡Eso es humillante!, exclamó, el orgullo herido. Humillante es vivir 3 años del esfuerzo ajeno, fingiendo que lo ganaste tú, Valeria. Humillante es la mentira.
Se levantó del sofá y subió las escaleras. Pero algo había cambiado en su postura. Algo pequeño, casi imperceptible. La arrogancia se había reducido, dejando un espacio para, quizás, una incipiente humildad. Una semana después, Valeria consiguió trabajo en una tienda de ropa de una plaza comercial. Salario en 800 euros al mes. Llegó a casa el primer día con los pies hinchados, el orgullo herido, y una expresión en su rostro que nunca le había visto antes a Nun. Mezcla de agotamiento físico y, quizás, una pizca de humildad. Fue horrible, le dijo a Mateo durante la cena, con la voz apagada. La gente es grosera. Los pies me duelen horrores, y la gerente me trata como si fuera estúpida, como si no supiera nada de moda o de ventas. Bienvenida al mundo real, Valeria, respondió Mateo, mientras se servía arroz, su tono carente de sarcasmo, solo de simple verdad. Mamá hizo esto durante 30 años, y yo lo estoy haciendo ahora. Es parte de la vida, de aprender el valor del esfuerzo. Valeria me miró, esperando que yo dijera algo, que la defendiera, que la compadeciera. No lo hice, la miré en silencio, y en mis ojos no había rencor, solo la constatación de una verdad que ella, por fin, empezaba a asimilar. Febrero trajo cambios más profundos. Graciela, la madre de Valeria, anunció que regresaría a Sevilla. Su pensión, después de meses de papeleo, había llegado y había encontrado un pequeño cuarto barato para rentar. Ya no aguanto esta tensión, Eliza, me dijo el día que se fue. Sus ojos, llenos de resentimiento. Pero espero que sepas que arruinaste el matrimonio de mi hija. Yo no arruiné nada, Graciela, le respondí, mi voz firme. Solo dejé de sostener una mentira que ustedes construyeron. Se fue sin despedirse, cargando sus 3 maletas, con el mismo aire de superioridad con el que había llegado, pero ahora con el rostro de la derrota. Valeria se quedó más sola, más callada y, para mi sorpresa, más presente en la casa, aunque de una forma diferente. Comenzó a hacer cosas que nunca había hecho: en lavar sus propios platos, limpiar su habitación, comprar sus propias cosas con su propio dinero, las pocas ganancias de su trabajo. Una tarde la encontré en la cocina intentando cocinar. ¿Qué haces, Valeria?, le pregunté, con curiosidad. Pasta, bueno, intentando. No sé si quedó bien, probé un bocado. Estaba sosa, pero era comestible. ¿Está bien para ser tu primera vez?, le dije. Y algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. Mi mamá nunca me enseñó a cocinar. Siempre ordenábamos comida o salíamos a comer. Nunca es tarde para aprender, Valeria. Nunca es tarde para construir una vida real. Esas fueron las primeras palabras amables que le dirigí en meses. Un puente tendido en medio de las ruinas de nuestra relación. Marzo trajo consigo la conversación que todos habíamos estado evitando, la que pendía en el aire como una espada de Damocles sobre Mateo y Valeria. Hablaron a solas durante horas en el despacho de Mateo, el mismo lugar donde antaño Valeria planeaba sus engaños. Cuando salieron de la habitación, ambos tenían los ojos rojos, pero en sus rostros, a pesar del dolor, había una extraña serenidad. Mamá, dijo Mateo, su voz grave, pero con una nueva madurez. Valeria y yo hemos decidido separarnos legalmente. No sentí el triunfo que muchos esperarían, ni una alegría vindicativa. Solo inmenso alivio. ¿Están seguros?, les pregunté, mi voz suave, sin reproches. Sí, respondió Valeria, y su voz era diferente, más madura, más auténtica. Yo me casé con Mateo por las razones equivocadas. Eliza ni él merece a alguien que lo ame por quien es, no por lo que tiene. Merece una vida real, no una ilusión. ¿Y tú qué harás ahora, Valeria?, le pregunté, curiosa por su respuesta. Voy a mudarme con una compañera del trabajo, dijo, con una expresión de determinación. Compartiremos gastos, y voy a aprender a ser la persona real que debí ser desde el principio, la que la gente puede respetar no por lo que tengo, sino por lo que soy. 2 semanas después, Valeria se mudó. No hubo drama, no hubo gritos, ni escenas melodramáticas, solo abrazos incómodos con Mateo,
y palabras de despedida que sonaban a disculpas silenciosas entre nosotras. Cuando su Uber se alejó por la avenida, Mateo y yo nos quedamos en el porche de la mansión, observando el coche desaparecer en la distancia. ¿Cómo te sientes, mi hijo?, le pregunté, poniendo mi mano sobre su hombro. Libre. Mamá triste. Sí, pero libre. Eso es bueno. Mateo lo es. La libertad siempre duele al principio, ¿verdad?, me dijo, sus ojos buscando los míos. Pero luego es lo mejor que nos puede pasar. Pasaron 6 meses. Mateo seguía trabajando en las ferreterías. Y ahora era gerente del local de Tlaquepaque, el más antiguo, el corazón de nuestros negocios. Se había ganado el respeto de los empleados, el respeto de los clientes y, lo más importante, su propio respeto. Sus manos, antes suaves y pulcras, ahora estaban endurecidas por el trabajo. Un testimonio silencioso de su transformación. Yo, por mi parte, había empezado a viajar. Pequeños viajes con Ofelia y mis amigas Ana Oaxaca, con sus colores vibrantes y su gastronomía ancestral. A San Miguel de Allende, con sus calles empedradas y su aire bohemio. A lugares que siempre quise conocer, pero nunca tuve tiempo. Siempre absorbida por las demandas de mi familia y mis empresas. Era una nueva libertad, una expansión de mi propio ser. Y una tarde de septiembre, Mateo apareció en mi casa, con algo en las manos. El reloj de mi abuelo Ernesto, que Valeria había tirado al suelo aquella noche fatídica. Lo mandé reparar, mamá, dijo, con una sonrisa que me llegó al alma. Cristal nuevo, limpieza completa, hasta le dieron servicio al mecanismo. Lo abrían, funcionaba perfectamente. El TikTok constante llenó el silencio de mi salón, el sonido de 4 generaciones, un eco de la dignidad recuperada. Lo he estado usando todos los días, dijo, su voz temblorosa de emoción, para recordar, mamá, para nunca olvidar lo que perdí, cuando dejé de valorar lo que tenía, lo que de verdad importaba. Las lágrimas corrieron por mi rostro, lágrimas de una felicidad y un orgullo que hacía mucho no sentía. Puedo quedármelo, hijo. Ya es tuyo. Mamá siempre lo fue. Te pertenece a ti, la guardiana de nuestra historia. Nos abrazamos, y en ese abrazo sanaron 3 años de dolor y malentendidos distantes. Un domingo de octubre, Mateo y yo retomamos nuestra tradición. Desayuno en casa, en la misma mesa donde el drama se había desatado, pero ahora con un aura de paz. Huevos rancheros, pan dulce de la panadería de Don Quema, café de olla preparado como mi abuela me enseñó. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, me dijo mientras untaba mantequilla en una concha. Su rostro relajado, su mirada honesta. Valeria me enseñó algo importante sin querer. ¿Qué cosa, mi hijo? Que el amor verdadero no te pide que renuncies a quien eres. Te ayuda a ser la mejor versión de ti mismo. Te eleva. No te vacían, sonreían. Esa es una lección cara, mi hijo. 1.700.000 euros. Cara, se rió. Una risa genuina que no escuchaba desde antes de su boda. Una risa de liberación. Pero valió cada euro, mamá. Porque me trajo de vuelta a casa. De vuelta a mí mismo. Esa tarde, mientras revisábamos los libros de las ferreterías en mi oficina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniela. ¿Tía? ¡Mira esto! Era una captura de pantalla de Instagram. El perfil de Valeria ya no era una cuenta de influencer de lujo. Ahora se llamaba Valeria en Reconstrucción. La foto de perfil la mostraba sin maquillaje, con el pelo recogido, una sonrisa tímida pero real. Y su última publicación decía: hace 1 año perdí todo. Mi credibilidad, mi matrimonio, mi identidad falsa, fue lo mejor que me pudo pasar. Hoy trabajo en retail, gano poco, vivo en un departamento pequeño, y por primera vez en mi vida, duermo tranquila, porque lo que tengo es mío, lo gané yo, y nadie puede quitármelo. A todas las que me siguen buscando glamour falso, este no es ese espacio, pero si buscan honestidad y crecimiento real, bienvenidas. Estamos aprendiendo juntos. Tenía 3.000 likes y los comentarios eran sorprendentemente positivos.
Esto es lo que necesitaba ver. Gracias por tu honestidad. Inspirador de verdad. Le mostré el teléfono a Mateo. Él leyó en silencio y luego asintió. Me da gusto por ella. De verdad. Está construyendo algo real por primera vez. ¿La extrañas, mi hijo? Extraño lo que creí que era, mamá, pero no extraño la mentira. Cerró el libro de contabilidad y me miró directamente, sus ojos llenos de una profunda sinceridad. Mamá, hay algo que necesito decirte. Dime, mi hijo. Le animé, mi corazón latiéndome con una mezcla de expectativa y ternura. Perdóname, mamá. Perdóname por todo, por haberte hecho sentir que no eras suficiente, por permitir que te faltaran al respeto en tu propia casa, por elegir una fantasía sobre la realidad, por no haber estado ahí para ti. Tomé su mano entre las mías. Ya te perdoné, Mateo, le dije, mi voz suave, pero cargada de una emoción profunda. Te perdoné el día que recogiste ese reloj del suelo, el día que decidiste repararlo, el día que empezaste a buscar la verdad. Pero necesito que lo escuches de mis labios, mamá. Me equivoqué terriblemente. ¿Y si pudiera regresar el tiempo? No podemos regresar el tiempo, mi hijo. Lo interrumpí, acariciando su mano. Solo podemos honrarlo, honrar el pasado y las lecciones aprendidas, haciendo mejor las cosas de aquí en adelante. Lloró entonces, no de dolor, sino de una liberación profunda, de sanación, y yo lloré con él el no de tristeza, esta vez, sino de esperanza, de la certeza de que mi hijo, mi Mateo, había regresado a casa, a su verdadero ser. Noviembre trajo una sorpresa inesperada, una que no buscaba, pero que de alguna manera completó un ciclo. Rocío, mi gerente de la ferretería, me llamó un martes por la tarde. Doña Elisa, hay alguien aquí preguntando por usted. Dice que es Valeria. Mi corazón dio un vuelco. Hacía meses que no sabía nada de ella, salvo por sus discretas publicaciones en redes sociales. Cuando llegué a la ferretería de Zapopan, la encontré esperando en el área de recepción. Se veía diferente sin maquillaje excesivo, ropa sencilla, jeans y una blusa blanca. Zapatos cómodos, pero lo más diferente era su expresión. Ya no había arrogancia, ni esa sonrisa forzada, solo nerviosismo y una sinceridad que nunca le había visto. Elisa, dijo, su voz apenas un susurro. Gracias por recibirme. Sé que no tienes por qué hacerlo. ¿Qué necesitas, Valeria? Le pregunté, manteniendo la distancia. Respiró profundo, sus ojos me miraron directamente. Vine a pedirte perdón. Elisa, sé que no tengo derecho. Sé que no hay palabras que puedan borrar lo que hice, pero necesitaba decírtelo en persona. Necesitaba que lo escucharas de mí. Esperé en silencio, dándole el espacio para que sus palabras encontraran su camino. Fui terrible contigo. Te traté como si fueras un banco ambulante. Como si tu único propósito fuera financiar mi vida de fantasía. Y lo peor, Elisa, lo peor es que convencí a Mateo de que tú eras el problema, cuando siempre fui yo. Su voz se quebró. Tiré al suelo el reloj de tu abuelo. Destruí algo invaluable, un legado, y no puedo devolvértelo. No puedo reparar ese momento. Mateo lo reparó, le dije. El reloj funciona perfectamente. Está de vuelta en su lugar, honrando la historia que representa. Una lágrima rodó por su mejilla. Me alegra, Ant, pero yo sé que hay cosas que no se pueden reparar. ¿Por qué viniste, Valeria? ¿Qué quieres realmente de mí? Nada, respondió. Su voz firma. No quiero nada. Solo necesitaba mirarte a los ojos y decirte que tenías razón en todo, y que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. So, Louis. Nos quedamos de pie ahí, en medio de la ferretería que mi abuelo Ernesto construyó con sus propias manos, entre el olor a pintura y metal. ¿Sabes qué aprendí en estos meses?, me dijo. Sus ojos reflejando una sabiduría recién adquirida. Aprendí que el respeto no se exige, se gana. Que la dignidad no viene de lo que tienes, sino de quién eres. Y que el amor verdadero no es lo que puedes sacar de alguien, sino lo que estás dispuesta a dar sin esperar nada a cambio.
Esas son lecciones importantes, Valeria, muy importantes. Las aprendí de ti, Elisa. Viendot, aunque nunca quise verte, aunque te despreciara, aunque te humillara, tu ejemplo me enseñó más que cualquier cosa. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que tus palabras, tu ejemplo, me salvaron la vida, porque estaba muriendo por dentro, pretendiendo ser alguien que no era, viviendo una mentira. La Maya. Realmente la miré por primera vez sin prejuicios, sin dolor, sin la carga de la rabia, y vi a una mujer joven que había cometido errores terribles, impulsada por la avaricia y la superficialidad, pero que estaba intentando de verdad hacer las paces consigo misma, con su pasado, con la persona en la que se había convertido. Te perdono, Valeria, le dije. Y la sorpresa en sus ojos fue genuina. ¿De verdad? De verdad, porque guardar rencor solo me hace daño a mí, Valeria. Y ya desperdicié suficiente energía en esta situación. Ya es hora de dejarlo ir, de perdonar, para poder sanar. ¡Gracias! Gracias, Elisa, dijo. Sus ojos llenos de gratitud, se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo, como si recordara algo más en una última cosa. Mateo es un buen hombre. Elisa, y cuando encuentre a alguien que lo merezca de verdad, va a ser muy feliz. Yo nunca fui esa persona, pero estoy aprendiendo a ser mejor para mí misma. Eso es todo lo que importa ahora. Salió de la ferretería, la vi alejarse por la calle, más ligera, más real, y yo también me sentí más ligera, como si un peso invisible se hubiera quitado de mis hombros. Diciembre llegó de nuevo, un año después de aquella Navidad que cambió todo. Esta vez, organicé una cena pequeña, íntima en mi mansion, solo Ophelia, su familia, y Mateo sin grandes pretensiones, sin agendas ocultas. Solo el calor de la verdadera familia. Cuando nos sentamos a la mesa, bajo el suave parpadeo de las luces navideñas, alcé mi copa. Quiero hacer un brindis, dije, mi voz serena y llena de gratitud, por las segundas oportunidades, por la dignidad recuperada, y por aprender que el amor más importante es el amor propio, aquel que nos permite poner límites y valorarnos a nosotros mismos. ¡Salud!, dijeron todos al unísono, sus copas tintineando en el aire. Mateo sacó algo de su bolsillo, algo pequeño y reluciente. Era el reloj de mi abuelo Ernesto. Mamá, quiero devolverte esto, me dijo, tendiéndomelo. ¿Por qué, mi hijo? Es tuyo. Sí, lo sé, respondió, su voz grave, pero con una honestidad profunda. Pero quiero que lo guardes tú, hasta que yo tenga hijos, hasta que pueda pasárselo a alguien, siendo el hombre que mi bisabuelo hubiera querido que fuera. Todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy creciendo, mamá, y necesito que seas tú quien lo custodie. Como la guardiana de nuestra historia. Mi corazón se expandió en el pecho, un calor dulce que me llenó el alma. ¿Estás seguro? Mi hijo, completamente. Y cuando llegue el momento, lo entregaré con la misma carta que tú me escribiste. Porque esas palabras me salvaron. Mamá. Tomé el reloj entre mis manos. Tic-toc, tic-toc, el sonido de 4 generaciones tan pronto. 5. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el porche, con una taza de chocolate caliente. Las luces navideñas parpadeaban suavemente en el jardín. La ciudad respiraba con ese ritmo especial que solo tiene diciembre. Y pensé en todo lo que había vivido. El dolor, la traición, la humillación. Sí, pero también la fuerza que encontré cuando creí que no me quedaba nada. La dignidad que recuperé cuando puse límites. La paz que sentí cuando dejé de perseguir el amor. Y la aprobación de quienes no sabían valorarme. Saqué el reloj de mi bolsillo, lo abrí. La foto de mis abuelos, jóvenes y sonrientes, me sonreía desde dentro. Lo hice, abuelo, le susurré al aire nocturno. Sobreviví. Y más que eso, florecí. Porque esa es la verdad, que aprendí a golpes. Puedes darlo todo por amor. Puedes sacrificarte. Puedes ser generosa hasta el cansancio. Pero nunca, nunca debes permitir que te quiten tu dignidad,
tu respeto propio, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten. ¿Y yo había recuperado lo más valioso en mí? ¿Respeto propio? ¿La integridad de mi espíritu? Encerré el reloj. El TikTok resonó en la noche silenciosa y sonreí. Porque finalmente, después de tanto tiempo, estaba en paz. ¿Y tú, que me escuchas? Desde donde sea que estés, en cualquier rincón de España o del mundo, ¿alguna vez has tenido que poner límites cuando todos esperaban que siguieras dándolo todo? ¿Has tenido que elegir tu dignidad sobre el amor de alguien que no te valoraba? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer tu historia, tu experiencia, tu lucha. Y escribe desde qué ciudad o país me estás escuchando, porque estas historias no son solo mías, son nuestras. Son el reflejo de la fortaleza que reside en cada mujer. Y al compartirlas, nos recordamos unas a otras que no estamos solas, que somos más fuertes de lo que creemos, y que nunca, nunca es tarde para recuperar lo que nos pertenece. Dale me gusta a este video si esta historia tocó tu corazón. Si te inspiró, si te dio una chispa de esperanza, compártela con alguien que necesite escucharla, con esa amiga, esa hermana, esa madre que sabes que está luchando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo estas historias de vida real que nos conectan a todos, que nos recuerdan que la vida es un viaje. Y cada paso, cada desafío, cada victoria, cuenta. Porque mientras haya mujeres dispuestas a levantarse después de caer, siempre habrá esperanza. Hasta la próxima historia, queridos amigos, y recuerda, tu dignidad no se negocia. Nunca.